Dando respuesta a múltiples comentarios de ustedes, nuestros seguidores en el canal Mil Historias, tenemos la oportunidad, el privilegio de contar con la presencia del doctor César Paz y Miño, genetista, para hablar sobre temas de razas. ¿Cuántos de ustedes han comentado en los comentarios, porque la raza tal, porque aquella raza, porque no somos la misma raza? Hoy vamos a aclarar todas las dudas de ustedes, dándole la bienvenida a nuestro amigo el doctor César. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Muchas gracias. No, gracias a ti siempre. Bueno, aquí Ya estamos. hay montones de seguidores que te siguen a ti ya. No a mí, sino a ti. Qué bueno. Sí. César, el tema de las razas es extremadamente complejo, polémico, genera múltiples cuestionamientos. Y antes que todo, antes de meternos en la parte científica, yo quisiera conocer cuándo se impuso esa palabra dentro de la especie humana, razas. Bueno, el término raza no aparece solo por los humanos, ¿no? Claro. Sino que estuvo siempre asociado a toda esta cultura de transformar especies como los perros, los gatos, los caballos, sobre todo, las vacas también. Entonces, ¿qué ocurre? Que se privilegia por una reproducción artificial, se privilegian características físicas, características de comportamiento, características de resistencia, etcétera, que son seleccionadas de forma empírica, porque no se tenían los conocimientos genéticos, pero empíricamente se seleccionan individuos, se cruzan individuos y aparecen características nuevas más constantes en la descendencia, que cuando tú las analizas individualmente, un tipo de animal con otro, por supuesto que existen diferencias en tamaño, en fortaleza, todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, ahí se habla de razas. Entonces, las razas en los perros, en los gatos, están muy conocidas y han sido obtenidas por este tipo de manipulación artificial de la información genética, que ahora sí la conocemos, cómo se la realiza. Entonces, el término raza está asociado al desarrollo de la humanidad. Lo que ocurre es que cuando se descubre América y aparece un nuevo grupo poblacional, empieza a cuestionarse todas las teorías de la clasificación europea, que ya venía con un sesgo de superioridad, porque eso no podemos desvincular del término raza, ¿no? El grupo de poder hablaba de que existían mejores características de unos individuos sobre otros y que las características físicas, igual que la de los animales, eran un factor de clasificación de las personas. Entonces, estaba bien definido que el grupo poblacional de África, que tenía unas características diferentes del de Oceanía también, eran clasificados de manera diferente. Entonces, cuando viene un grupo diferente, como es el grupo amerindio, entonces se replantea el tema de cuántas razas existen. Y entonces viene toda esta teoría de la clasificación de las razas que viene desde el siglo XVIII más o menos. No me acuerdo ahora exactamente quién la plantea, pero el tema es que ahí empieza a clasificarse a los individuos por las características físicas, sobre todo por el color de la piel, el color de los ojos y el color del pelo. Los elementos visuales. Entonces, a través de eso es que empieza a decirse, por tanto, si en los animales ocurre esto, en los humanos también tiene que ocurrir lo mismo. Y en los humanos tiene que haber razas. Desconociendo de alguna manera todas las teorías del origen de la población mundial, ¿no? Ya mencionabas que los perros pertenecen a una especie. Los gatos pertenecen a una especie. Las gallinas pertenecen a una especie. Sin embargo, dentro de todas ellas hay diferentes razas.
En el caso del ser humano, que somos homínidos, somos Homo sapiens, no somos el Homo sapiens sapiens, independientemente de las teorías que existan por ahí de que el neandertal realmente no desapareció, sino que se fusionó, en fin, hay montones de teorías que son para otras entrevistas, pero ¿existen o no existen las razas en la especie humana? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, hay posiciones divididas en ese aspecto. Yo defiendo la teoría de que no existen razas humanas, existe una sola raza, la humana. Entonces, la raza humana, hay mucha evidencia de que somos tan similares que no podemos clasificarles solo por las características visuales, este color de la piel, color del pelo, color de los ojos, forma de los ojos, forma de la nariz, que se usó para clasificar las razas cuando empieza este boom de clasificar razas en el mundo. Entonces, por supuesto, cuando tú comparas, por ejemplo, un individuo caucasoide de Finlandia, blanco, alto, rubio, ojos azules, con un pigmeo, encuentras diferencias totalmente. Pero ahora sabemos a través de la genética, y en eso la genética ha sido clave para entender el tema de las razas, el ADN de los dos individuos es el mismo. No varían nada en realidad. Hay variaciones pequeñas que le proporcionan ciertas características diferentes relacionadas siempre a la geografía, al ambiente. A la adaptación. Exacto. Entonces nosotros como individuo, como especie humana, como raza humana, somos uno. No tenemos variaciones genéticas importantes que nos hagan poder clasificar entre mongoloides, negroides, caucasoides. Entonces, pese a que se sigue manteniendo estos términos, al menos de estos tres, hoy se habla de etnias, más bien, no de razas. ¿Y por qué? Porque el ADN, la totalidad del ADN es igual en todas las personas de donde provengan. Y esto tiene su explicación evolutiva. Si es que la evolución humana empieza en la África Central, en lo que sería ahora el Congo, y hay una población de individuos que se originan ahí a partir de la evolución de los primates, y ahí tenemos los tres, Homo erectus, Homo habilis y el Homo sapiens. Los sapiens son los que priman en esa zona y empiezan a desplazarse a las diferentes partes del mundo y empiezan las características geográficas, esta interrelación con el medio empieza a ejercer una fuerza sobre el físico de los individuos, porque eso es normal, genes y ambiente se combinan para dar el resultado final, el físico, ¿no? Entonces, en el proceso evolutivo, esta relación de genes con ambiente prioriza ciertas características de acuerdo al medio en que te desempeñas. Era más importante, por ejemplo, tener piel negra, donde tienes más exposición al sol, porque había que protegerse de la influencia no solo del sol por sí mismo y esta característica que tenemos las personas de broncearnos, sino también de protegernos de los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta, al incidir directamente en la piel, y esto es una cuestión que siempre ha ocurrido desde el aparecimiento mismo de la raza humana, producía cambios en el material genético, y ahora sabemos que esos cambios podrían determinar cánceres, ¿no? Pero esta cantidad de ultravioletas tiene que ser también equilibrada con la vitamina D. Entonces, si tengo mucho ultravioleta y poco vitamina D, porque me hago muy oscuro, tengo raquitismo. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de vitamina D y la cantidad de ultravioleta. Si voy al norte de Europa, donde tengo poca luminosidad, poca exposición a ultravioletas, pues me baja la coloración de la piel, priman las características blancas, pero tengo más riesgo de cáncer.
Entonces hay un equilibrio entre tu situación genética con el medio en que te desempeñas. Entonces, en el proceso evolutivo, por supuesto que aparecen características nuevas y se priman características nuevas a través de esta relación con el medio. Pero en esencia el ADN no muestra diferencias esenciales, importantes, que hagan sospechar que existe un grupo diferente que tenga características de resistencia, de inteligencia, de cualquier otra situación que en los animales sí se ve, sino que siempre sigue manteniendo las mismas características. Entonces, desde el punto de vista genético, evolutivo, existe una sola raza, la humana. Y la clasificación artificial, a través de lo que vemos, del color, etcétera, que hemos hablado, hace que puedas, por supuesto, diferenciar individuos, un individuo caucasoide con un individuo afrodescendiente de piel negra es diferente en la apariencia, pero no en la esencia. Y la esencia es lo que se ha primado actualmente en defender la idea de que no existen razas humanas, existe una sola. Existen grupos étnicos, y aquí viene una discusión interesante, y es que, bueno, ¿y estos grupos étnicos qué características genéticas tienen? Entonces, vamos a usar, digamos, un ejemplo, el cáncer. Todos tenemos cáncer, todos los grupos étnicos tienen cáncer, pero se acumula en un grupo más que en otro. Entonces, esa diferencia de acumulación en un grupo más que otro ha hecho que políticamente se use estas diferencias para reafirmar la existencia de razas, pero no comprobadas genéticamente. Entonces, el término raza en los humanos es usado políticamente, pero genéticamente no tienes ninguna explicación. Cuando tú analizas en biomedicina, que es muy interesante el uso de la terminología raza, toda la medicina, digamos, del norte clasifica en afros, en latinos y en blancos. Entonces, cuando tú haces la epidemiología de las enfermedades, cuando investigas qué enfermedades tienen, por supuesto que encuentras diferencias. Entonces, por ejemplo, la población afro tiene más un tipo de anemia que se llama anemia falciforme, que es una alteración de los glóbulos rojos que se forman en media luna y producen dolores, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene más presencia en ese grupo étnico, pero los blancos también lo tienen, en menos proporción. Entonces, genéticamente hablando, tú lo único que ha ocurrido ahí es que se ha priorizado, se han seleccionado genes a favor de una característica que tenía que ver con el desarrollo de la misma humanidad, que es la resistencia a la malaria. Entonces, si tú analizas un poco más profundamente por qué existen características más frecuentes genéticamente en un grupo étnico que en otro, encuentras muchas explicaciones, ¿no? Y así puedes poner otros ejemplos. La enfermedad más frecuente en la población blanca es la fibrosis quística. La fibrosis quística, ¿por qué es tan frecuente? 1 de cada 2.000 individuos blancos. 1 de cada 2.000. Cada 2.000. Dice que es frecuentísima. Entonces, ¿por qué existe este gen tan frecuente? Entonces, cuando se hacen los estudios de la historia del gen de la fibrosis quística, resulta que tener una mutación en el gen de la fibrosis quística tenía una ventaja, que era defenderse de las enfermedades diarreicas como el cólera. Entonces, cuando el cólera invade la humanidad, se seleccionan genes a favor de esta mutación que daba resistencia a la diarrea del cólera. Pero también hay fibrosis quística en la población afro y en la población mestiza y en la población indígena. Entonces, otra vez caemos en lo mismo. Sí, tienes una mayor frecuencia de una enfermedad, pero en esencia esa enfermedad está en todos los grupos étnicos. Entonces, todos nos comportamos igual frente a la información genética, y hay características que pueden variar de una población a otra por muchas razones. Por ejemplo,
los cruces de individuos. O sea, los cruces de individuos por afinidad, por cercanía, por geografía, incluso por cultura, suelen ser más comunes entre individuos más semejantes. Y eso está estudiado. Entonces, la población caucasoide se mezcla con caucasoides, los mongoloides con mongoloides, los afros con afros, y en ese juego es que existen, digamos, desarrollos de polos poblacionales más fuertes que otros, ¿no? Pero genéticamente vuelven a ser lo mismo. No tenemos ninguna barrera para la reproducción entre todos los individuos, que esa es una de las características de cuando aparecen razas totalmente, diametralmente opuestas. Por ejemplo, un gran danés con un pequinés, perros, ¿no? O sea, hay una barrera reproductiva. Claro, el tamaño es... Exactamente. Y eso, sí, claro, si yo hago una inseminación artificial, probablemente tenga un producto en cualquiera de los dos cruces que... Sería genial, ¿no?, verlo, ¿no? Pero digamos que biológicamente existe una barrera reproductiva ahí. En los humanos no existe ninguna barrera reproductiva en ningún grupo étnico. Por tanto, se garantiza así que tus genes, los genes que luego cuando estudias las poblaciones afros, blancas, mongoloides y todas las que puedan ir apareciendo, árabes, etcétera, no hay ningún tipo de impedimento genético. Incluso cuando analizas todo el genoma, hay más probabilidad de que tú y yo tengamos diferencias genéticas que poblaciones enteras tengan diferencias genéticas. Entonces, la proximidad genética hace, otra vez, sostener el argumento de que no existen razas humanas. Existe una sola raza, la humana. Y existen grupos étnicos que por cultura, que por aislamiento, por política, etcétera, han ido conformando agrupaciones que luego en esos grupos puedes encontrar características biomédicas, biológicas, que podrías tú decir, mire, este grupo étnico tiene estas características, se enferman más de esto, tienen más resistencia a esto. Por ejemplo, la población andina, que vive a más de 1800 metros, no tiene un gen que se adapta a la altura como sí tienen los tibetanos. Entonces, claro, son poblaciones mucho más viejas que han tenido los tibetanos, mucho más viejos que han tenido tiempo para seleccionar genes de adaptación. Nosotros no, los andinos no tuvimos tiempo. La población más vieja de América está más o menos hace 40.000 años, la del sur más o menos hace 11.000 años. Entonces, en esos 11.000 años no hemos tenido tiempo de adaptarnos. ¿Y qué hacemos? Nos adaptamos funcionalmente. Creamos más sangre. Somos poliglobúlicos, ¿no es cierto? Que alguna vez también habíamos comentado algo de eso. Pero estos son procesos de adaptación que genéticamente no nos hacen diferentes. Entonces, si yo tengo una mutación de un gen, hablábamos de los pigmeos, ahora se sabe que tienen una mutación de un gen que les hace más pequeños, pero es una mutación. En esencia, el mismo gen tiene el alto nórdico, sino que no está mutado. Entonces, como se mezclan solo entre ellos los pigmeos, por estas que estamos hablando, por cultura, por cercanía, porque esa es su identificación, entonces se mantiene ese cruce y esas características físicas, pero en esencia los genes son los mismos, y como los genes de los humanos no tienen diferencias más allá del 2%, entonces no se habla de razas humanas. O sea que en este sitio nos reunimos un chino, un noruego, un indígena de la Amazonía ecuatoriana, un congolés, un mestizo ecuatoriano, en fin, un español, nos reunimos todos. ¿Y qué porcentaje tenemos de coincidencia entre todos? 98%. 98%. Y esas diferencias son mínimas, porque en esencia lo que tú vas a analizar
del parecido y de las diferencias genéticas no son esenciales. No son genes que te den más inteligencia, mejor visión, mejor percepciones, mejor corazón, mejor nada. Son solo variantes genéticas que no te están proporcionando una mejor cualidad humana. Simplemente son diferencias que por eso tú y yo somos diferentes, porque tenemos genes diferentes. Claro. Y en las poblaciones pasa lo mismo. Pero es más, la mezcla poblacional actualmente es tan rica que ningún individuo puede decir yo tengo los genes puros, pues de mi grupo. Resulta que todos los grupos tenemos genes de todos. Así es. Y entonces ahí es la mejor evidencia de que los humanos tenemos los mismos genes, los mismos 20.000 genes, con las mismas proteínas que generan estos genes y que tenemos las mismas cualidades biológicas, adaptativas. Entonces, que las diferencias que hemos ido forjando a través de la historia son extrañas a la biología humana. Entonces, creamos grupos étnicos por intereses políticos. O sea, la terminología de razas, la conceptualización de razas en el mundo, tuvo una motivación inicialmente tal vez biológica, sí, pero se fue transformando en algo político hasta la actualidad. Exactamente. Ahora, ¿es correcto o incorrecto el uso del término raza popularmente, científicamente, pedagógicamente, en fin? Bueno, ahora existe incluso una guía de prácticas de antropológico-genéticas que se tiene que evitar el uso de razas. ¿Y eso no es político? Primero. Y luego es que la base está en los genes. Ya. Entonces, científicamente tienes suficientes argumentos como para no hablar de razas. Incluso está, digamos, tan metido esta temática en las discusiones científicas que ya ni etnias se quiere que se use, ¿no? Porque dices, bueno, las etnias también me trae una problemática de uso de discriminación o de selección o de decir esta etnia es mejor que otra y genéticamente sigue siendo lo mismo. ¿Y entonces cómo? Entonces, claro, ahora genéticamente dices, tengo un grupo poblacional que acumula estas características genéticas con más frecuencia. Y dices, o sea, bueno, un montón de palabras más. Entonces, claro, viene esa problemática, ¿no? Pero la guía actual del uso de etnias y primero es, deje de usar si no es importante. Claro. O sea, si usted dice que quiere clasificar, por ejemplo, una característica médico, biológico, dices, bueno, le aceptamos, incluso en las publicaciones están siendo mucho más duros porque cada vez hay más evidencia que tus genes son los mismos en toda la población. Entonces estas pruebas que te haces genéticas de dónde vienes, de la ancestría poblacional, sí, son interesantes porque, claro, cada población ha ido a través de la historia de la humanidad acumulando información genética que es más frecuente, pero no excluye a la otra población. Claro. Todos tenemos los mismos genes. Entonces, por ejemplo, los Amish, los judíos tienen características genéticas especiales porque se han cruzado solo entre ellos, etcétera, pero su ADN es del mismo mío. Claro. Entonces, no tengo ningún tipo de ventaja o desventaja ser de un grupo o de otro. Acabas de mencionar, discúlpame que te interrumpa, César, para que no se me olvide, porque estoy seguro de que muchos me van a agradecer que te haga esta pregunta. Un término que ha sido muy cuestionado en muchas de nuestras investigaciones, amerindio. Realmente el término de indios en América fue un error en el momento del encuentro de culturas, porque a mí no me gusta decir ni descubrimiento, ni mucho menos, el encuentro de culturas. Después se dieron cuenta de que no éramos indios, que éramos amerindios. Amerindios, pero entonces amerindios. ¿El término amerindio no es contradictorio? Ya, y sin embargo lo utiliza la ciencia. Sí, lo que pasa es que, claro, como existe también afán de identificarse étnicamente, ¿no? Entonces aparece toda esta corriente de primero encontrar términos que no te
no te discriminen, que no sean peyorativos, y ahí se asocia el término indio con esta cultura de entre comillas, indio de América, ¿no? Que es una población que fue discriminada, explotada, destruida, fue por todas las cosas que históricamente sabemos, ¿no? Entonces, esa palabra se ha descartado por reivindicación histórica, pero fue reemplazada por una realidad, que es la presencia de una población especial en América, y de ahí vino el término amerindio, que son los, digamos, los nativos de América, los primogénitos de América, ¿no? Los primigenios de América, que son esta población que se autodefine ahora, también te dicen, nosotros somos indígenas, claro, ¿no? Y tenemos 18 nacionalidades aquí en el Ecuador, autodefinidas, porque cuando haces los estudios genéticos vuelves a lo mismo. Dices, mira, tus genes son tan similares como los míos. Cierto que tienes más genes no esenciales, más frecuentes que los míos, pero eso no te hace ni mejor ni peor, simplemente te hace genes más frecuentes, no esenciales en tu población. O sea, nos hace más diversos. Exacto. Hasta el momento me parece que ha quedado absolutamente claro para mí, desde el punto de vista científico, independientemente de que siempre van a existir otras teorías y otras posiciones, en fin, pero en nuestro canal acostumbramos a irnos por la variante de lo que acepta la ciencia, sin descartar las otras teorías que saben que las hemos abordado, aunque no existan pruebas concluyentes sobre ellas. Pero hoy hemos tenido esa oportunidad con el doctor César Pacimiño, genetista ecuatoriano, prestigioso genetista que ya en múltiples ocasiones lo hemos tenido aquí en nuestro canal, para que nos comente de la forma tan potable que lo ha hecho, sin utilización de términos complicados para ustedes, sobre las supuestas razas. Ya ven que no existen. ¿Existen o no existen? No existen. No existen. Es curioso cómo los mismos argumentos genéticos, geográficos y físicos han sido usados por quienes defienden la existencia de razas. Y dicen, pero ahí está la esencia, pues ahí está la diferencia. Blanco y negro, hay diferencia, y genéticamente entonces hay diferencia. Y claro, por eso es que hay una controversia en ese aspecto, ¿no? Pero, otra vez, todos los datos genéticos, todos los datos incluso de disculpas históricas que han dado las revistas científicas por haber usado el término raza, están diluyéndose cada vez más, y entonces se acepta que existe una sola, la raza humana, con los mismos genes, con las mismas características, con las mismas potencialidades, diferenciadas en la práctica histórica, social, no en la biológica, ¿no? Hay una teoría digamos, la superioridad racial que tuvo su máximo exponente en el nazismo, ¿no? Claro. Y en los neonazis ahora. Claro. Pero que parten de un supuesto falso, pues, de decir que mis genes son diferentes. Cuando se hacen los estudios genéticos de las poblaciones, dicen, pero si tus genes son tan iguales al del otro que estás despreciando. Entonces, es un mal uso de cierta información para privilegiar ciertas posiciones histórico-políticas. Entonces, la raza es una sola, la raza humana. Tenemos diferencias genéticas en frecuencia de presentación de un gen o de un fragmento del ADN no esencial. No te da ni más ni menos. Eres tan igual que todos los otros. Somos lo mismo. Somos lo mismo.